¿Qué tal? En este 20º encuentro vamos a contemplar el proceso romano de Jesús en el Evangelio de Marcos. Así que para poder comprender el misterio de este pasaje, que es lo que Marcos nos quiere decir, vamos a leer el capítulo 15 de San Marcos, de los versículos 1 a la primera parte del 20, lo que llamamos 20a. Pongan pausa, lean y vuelvan a poner play para continuar con la reflexión. Bien, indudablemente la palabra que se va a repetir, a diferencia del proceso judío, en este proceso romano, es la expresión rey de los judíos. En el proceso judío aparecía la palabra el Cristo, el Mesías. En este texto, esa expresión rey de los judíos la vamos a escuchar 4 veces, se va a repetir 4 veces. En el versículo 2, en el versículo 9, en el versículo 12 y en el versículo 18. El proceso romano entonces va a presentarnos a este Jesús como la esperanza cumplida de los judíos. Él es el rey de ellos. ¿Cómo se nos articula este pasaje? ¿Cómo se nos presenta? Bien, para los argentinos, para los porteños, voy a usar una expresión no muy ortodoxa, no muy bíblica, pero sin duda descriptiva. Es un pasaje que está armado capicúa, ¿sí? Y ahora vamos a verlo. Primero lo presento. Va a estar armado en 5 partes, 5 momentos tiene este Evangelio. La primera va a ser de los versículos 2 al 5, donde la discusión central va a ser sobre la realeza de Jesús. La segunda parte, que es del 6 al 11, se nos presenta Jesús y Barrabás. La tercera, el rey de los judíos, se lo presenta ante esa muchedumbre. Y ese va a ser de los versículos 12 al 14. El versículo 15 se nos presenta un Barrabás que es liberado y un Jesús que es entregado. Y el último de los bloques es la realeza de Jesús, que está insultada, degradada, escarnecida, que va de los versículos 16 al 20. ¿Por qué digo que es capicúa? Porque tanto el primero como lo último se nos va a presentar esta discusión sobre esta realeza de Jesús. En uno la discusión y en el otro Jesús escarnecido. En el segundo aparece Jesús con Barrabás y en el cuarto vuelve a aparecer Barrabás, que es liberado y Jesús entregado. Y como único texto que queda en el medio es esa presentación que se hace de Jesús, el rey de los judíos, ante la muchedumbre. Esto que podemos llegar a capicúa, que se repiten los temas primero y último, el segundo y el penúltimo, quedando solo el del medio como central, es un estilo muy antiguo judío que es como para ir resaltando lo importante de ese pasaje. Nosotros hoy usaríamos un resaltador, algo para marcar lo que es principal. Ellos lo usaban con esa frase que va siendo como algo circular hasta que solo el medio queda resaltado por ese gran marco que se va presentando. Por lo tanto, ¿cuál es entonces lo que el autor con este estilo de redacción quiere representarnos? Que el rey de los judíos está presente aquí ante esta muchedumbre. Se lo presenta a Jesús como el rey esperado. Seguimos con el análisis más allá estructural de contenidos. Aparece muchas veces el verbo también entregar, tanto en el versículo 1, 10 y 15, y por lo tanto nos muestra que no es un proceso político, sino una situación que está en manos de los paganos. Fue entregado así a los paganos. Con esa brusca pregunta de Pilato va a ingresa el título curioso y provocador que realmente él presenta. Quizás hay una traducción romana de Mesías, ¿sí? Una interpretación posterior que reduce todas las expectativas que circulan. Y así Jesús responde ante ese planteo con un sí, con reserva, ya que Juan lo va a explicitar de otro modo. Cuando el interrogatorio en Juan 18:36, la respuesta que le da Jesús a Pilato es: tú lo dices, yo soy rey, mi reino no es de este mundo. La sorpresa de Pilato nos proporciona la clave de lectura, ¿sí? Lo mismo que muchos se horrorizaban al verlo porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre ni tenía aspecto humano,
Así asombrará a los pueblos, los reyes se quedarán sin palabras al ver algo que no les habían contado y comprender algo que no habían oído, decía el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 14 y siguientes. Por lo tanto, el procedimiento, ¿sí?, de este proceso es muy particular. ¿Cuáles son como las escenas que se nos muestran? Se nos presenta un juez, que es Pilato, que sencillamente se limita a hacer preguntas. Funciona más que como juez, como fiscal, podríamos decir. Una defensa, ¿sí?, que estaría en manos de Jesús, que permanece absolutamente muda ante las acusaciones que le realizan. Y nos presenta como una tercera escena, la muchedumbre, que instigada esa muchedumbre, dicta la ley y cambia el orden del día, pudiendo transformar una sesión judicial en una audiencia popular. El pueblo está ahí gritando y aclamando lo que quiere que se realiza. Está poco documentado el uso que se daba en la tierra de Israel, si se daba, de liberar a un preso. Marcos se va a servir de todos modos de este Barrabás, para señalarnos una vez más a este Jesús como ese siervo del profeta Isaías, que es traspasado por nuestros delitos, el justo por los pecadores. En esta escena central se encuentra al pueblo y al rey frente a frente. Pilato parece cada vez más confundido. Ni siquiera la sentencia condenatoria va a ser pronunciada por ese juez legítimo, sino que va a ser gritado por la muchedumbre, según esa famosa frase, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Es decir, ellos sentencian, Pilato lo que tiene que hacer es ejecutar una orden que este pueblo sencillamente da. En cambio, ¿cuál es la otra consigna? Barrabás debe ser liberado, Jesús entregado. La flagelación va a quedar reducida a una simple alusión, no abunda Marcos en esos detalles de lo que sí va a suceder en otros evangelios. Por lo tanto, en esta escena el creyente va a poder ver, descubrir lo que, más allá de lo que llamamos kenosis, que es el Dios que se hace nada, que dice San Pablo, abandonó la condición divina para hacerse hombre. Vamos a descubrir sobre todo que ante toda rodilla y toda lengua, todos los hombres se postren y lo aclamen como Señor, como dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 10, o Isaías 45, 23. ¿Qué nos va a traer? Dos situaciones. Ante este Señor que toda rodilla debe doblarse, nos aparece, por un lado, la burla de los romanos, que va a poner en duda la dimensión real de Jesús, ¿sí? Y por eso se manifiesta así tan grotesca y caricaturescamente. Y en una segunda parte, la burla de los judíos, en ese evangelio de Marcos 14, 65, que pone en duda la dimensión profética de ese mesianismo de Jesús. Para poder contemplar la escena y meditarla, intentemos imaginarnos qué es lo que nos sucede. ¿Qué está sucediendo en ese momento? Aparece el verbo poner en libertad, soltar. Se va a repetir 4 veces y todo esto dado en un contexto pascual. El pueblo se prepara para celebrar la Pascua. Está esa supuesta costumbre de liberar, darle la gracia a un prisionero. Todo eso nos habla de una escena de liberación. Sin embargo, en un contexto de muy poca libertad. ¿Quién actúa como hombre libre en toda esta escena? ¿Pilato? No. Pilato tiene poder, que aún reconociendo la inocencia de Jesús, en ese versículo 14, y los motivos de los adversarios, va a tratar de contemporizar, arreglar, hasta actuar para complacer a la gente. ¿Quiénes son libres? La muchedumbre aparece como una masa maleable, influenciable por los sacerdotes y los fariseos en ese versículo 11. Y así dice, pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud para pedir la libertad de Barrabás. ¿Quiénes son libres? Los jefes religiosos. Están encerrados en categorías que los llevan a la muerte y que provocan muerte. No pueden abrirse ese misterio. Barrabás, entonces,
que recupera la libertad gracias a ese intercambio entre dos hijos del Padre. ¿En qué sentido dos hijos del Padre? El Hijo único, ¿sí? Jesucristo, o lo que implica el nombre de Barrabás, Bar-Abá. Bar significa hijo, por eso Bartimeo, el hijo de Timeo, y Abá, Padre. Él es el Hijo del Padre. Entre estos dos hijos, el inocente y el culpable, va a quedar solo el condenado, el entregado, tratado como un esclavo, como el chivo expiatorio que él mismo se ofrece, como un objeto. Nos queda él que es el hombre libre que nos revela, toda soberanía se nos manifiesta y el cual pide que nosotros, como toda criatura, podamos doblar nuestra rodilla ante nuestro Rey y Señor. Que el Señor los bendiga y los siga acompañando en estos días.